Propuesta para hoy. Entonces, entrar en contacto con esto que llamamos medicina neurolingüística, que es aplicar los conocimientos de neurociencias dentro de la medicina. Hablábamos con Emilio que el objetivo de este encuentro era conocer herramientas de comunicación para potenciar o impulsar la confianza y la tranquilidad en el paciente. ¿Les gusta esa propuesta? Muy bien. A mí me gusta siempre empezar brindando a... Voy aceptando a medida que se van sumando, chicos. A mí me gusta comenzar brindando una explicación desde las neurociencias que sostengan, hagan base a las herramientas de comunicación que vamos a estar viendo consecuentemente. Propuesta de la charla, 20 minutos, media hora, pueden hacer preguntas. En el momento que quieran, abren el micrófono y me dicen, Isabel, quiero saber tal cosa. ¿Les parece? Muy bien. Probablemente alguno de los conocimientos o todos los conocimientos de neurociencias ustedes ya los conozcan, los celebro, igual lo introduzco, o sea, digamos, empiezo por ese lado. Conversemos sobre que nuestra historia evolutiva finaliza hace alrededor de 200.000, 300.000 años atrás con la aparición del hombre. Nuestro cerebro es exactamente el mismo que tenía ese hombre en el periodo paleolítico. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es la función del cerebro? ¿Pueden responder o no? Bueno, la función principal, me olvidé de decir. ¿Cuál es la función principal del cerebro? Mantenernos vivos, la supervivencia. Supervivencia y la reproducción. Sí, muy bien Emilio, muy bien 10. Supervivencia. Esta estructura cerebral que tenemos nosotros, que la traemos desde el periodo paleolítico, evolucionó para las necesidades que tenía el hombre en aquella época, en el periodo paleolítico, en donde algunos peligros realmente ponían en riesgo su supervivencia. Y por eso era necesario actuar de manera inmediata. Así es que venimos, a mí me gusta decir, venimos de fábrica con un sistema muy rápido de respuesta al que llamamos camino corto o sistema rápido. Eh, y este sistema corto este sistema rápido es muy sensible. Me gusta decir también que lo tenemos a flor de piel, que se despierta con mucha facilidad, moviéndonos a través de dos fuerzas: la fuerza placer, a la cual nos vamos a acercar, y la fuerza dolor, de la cual nos vamos a alejar. Hasta acá sí. Las respuestas de esta fuerza dolor son la paralización, la huida, la inhibición de la acción, el ataque, mientras que las respuestas de esta fuerza placer a la cual nos acercamos es que se despierta un deseo, viene una anticipación positiva, que voy a estar mencionando esta anticipación positiva en un ratito, se despierta la motivación que nos lleva a accionar para alcanzar ese deseo. Una vez que alcanzamos el deseo, se cierra con una sensación de alegría. Entonces, la segunda pregunta: si queremos generar confianza y tranquilidad en nuestros pacientes, ¿qué fuerza queremos despertar en el otro? ¿La fuerza dolor o la fuerza placer? Fuerza Fuerza, placer. placer. Muy bien. Entonces vamos ahora, dada esta base brindada por las neurociencias, vamos con eh, las técnicas que tenemos de comunicación para despertar la fuerza placer. Entonces, ¿nos queda claro? Esto me encantaría que se lo llevaran hoy. Deseamos ser fuerza placer para el otro en cualquier ámbito. Acá lo vamos a poner dentro de un consultorio. Sin embargo, en cualquier ámbito deseamos ser fuerza placer. A mí me gusta decir, yo quiero ser anticipación positiva. Que el otro diga, qué bueno, me voy a encontrar con Isabel. Qué lindo, vos sabés que estaba Isabel en la reunión. Bien,
Y eso lo podemos generar. Entonces, ¿qué queremos? Que el paciente diga, qué lindo, hoy tengo la consulta con el doctor Pastor, qué lindo, hoy la voy a ver a la doctora Yanina, qué lindo, hoy tengo consulta con el doctor Omar, y así sucesivamente. Eso se puede generar. Y eso va a tener que ver también con, bueno, si nosotros podemos ser anticipación positiva para el otro, estamos generando confianza y tranquilidad en el tratamiento, en la consulta, en el tratamiento. Muy bien. Les comentaba que sistema rápido o camino corto se despierta con muchísima facilidad. Tanto así que un rostro enojado, un tono de voz desagradable despierta esta fuerza dolor en donde me alejo. Todo vamos a hacer práctica, todo vamos a poner ejemplos para que ustedes se lleven esta información pasada a conocimiento. Entonces, un tono de voz desagradable, un rostro enojado, una corporalidad cerrada. Vamos con el tono de voz. Esto está científicamente comprobado, que la amígdala, que es, tenemos una amígdala en cada hemisferio, la amígdala que es la estructura encargada de cuidar la supervivencia, se despierta, despertando el sistema de alerta, se pone en acción, despertando el sistema de alerta ante un rostro enojado, ante un tono de voz desagradable. Entonces, desde programación neurolingüística sabemos que tenemos el tono de voz del sí y tenemos el tono de voz del no. ¿Cuál le parece a ustedes que despierta la fuerza placer, anticipación positiva? ¿El tono de voz del sí o el tono de voz del no? Pues sí. Brillante, Janina. Brillante. Tono de voz del sí. Bueno, entonces, propuesta, como yo digo, los convido a que comiencen a practicar y se acostumbren a utilizar en cualquier ámbito de sus vidas, en el consultorio también, el tono de voz del sí. Y voy a poner un ejemplo para que ustedes, ¿cuál es la práctica a la que vamos ahora? A mí me encantaría que me escuchen y se sientan qué sensación viene al cuerpo. Mira qué maravilla cómo se van sumando, chicos. Bien. Preparé una frase que la voy a decir abiertamente porque quiero utilizar exactamente las mismas palabras. Voy a ejemplificar el tono de voz del no y voy a ejemplificar el tono de voz del sí y quiero que ustedes simplemente se dediquen a sentir cómo reciben esa información. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo hago para tener un tono de voz del no? Sencillamente me digo a mí misma, acá lo voy a decir en voz alta, digo no, 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 y ya estoy posicionando los órganos de la fonación para que salga este tono de voz del no. Entonces lo estoy practicando conmigo, ¿no? Escuchen cómo suena. Quiero expresar mi agradecimiento al doctor Emilio Pastor por haberme invitado a brindar esta charla, la cual encuentro muy motivadora. ¿Me creen? No, no, nadie compra. Yo salgo corriendo. Si me habla así en el consultorio, Qué lindo que me... olvídate. Sí, ¿escucharon cómo se siente de feo? Bueno, el otro lo escucha horrible. Y literalmente, dicen las neurociencias, literal, se despierta el sistema de alarma, en donde huyo, ataco. Bueno, vamos con el tono de voz del sí, que es tan fácil como decir sí, 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 sí. Quiero expresar mi agradecimiento al doctor Emilio Pastor por haberme invitado a brindar esta charla, la cual la encuentro muy motivadora. ¿Me creen? Bueno, bien. Yo siempre en las clases digo silencio adrede de unos segundos para que vaya cayendo esta información. Porque aparte, la propuesta
No sé si tienen ganas. La propuesta es que ustedes practiquen. Piensen, cortito, chicos, piensen en una frase que ustedes suelen decir en el consultorio. Díganse a ustedes mismos, no hace falta que la digan en voz alta, están todos con el micrófono muteado. Díganla para ustedes mismos con el tono de voz del no, 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 y digan la frase. Y después hacemos un shake y sí, 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 y repitan con el tono de voz del sí, si lo quieren hacer, si tienen ganas. No tienen ganas, es tarde, es lunes, seguimos, como ustedes quieran. Emilio, estás muteado. Ay. Tenemos que tratar de decirle algo al paciente, como diciéndole con el tono del no. Claro, la idea es que ustedes mismos experimenten, si tienen ganas, chicos, No, 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 me río solo. no hacemos, no hacemos. Seguimos, seguimos. Está bien. Usted tiene un dolor de rodilla y para curarlo le vamos a hacer proloterapia. Bueno, me encanta. Gracias, Es Emilio. algo así. Y decirlo con una sonrisa. Dolor de rodilla y para volver a recuperarse, la proloterapia lo va a ayudar. Me encantó, me encantó. Bueno, Y lo vamos a usar de ejemplo, Emilio, si él nos permite, porque cuando usamos el tono de voz del no, no solamente usamos el tono de voz del no, sino que fruncimos toda la cara. sí. Cuando Emilio lo comentó, tenía el ceño fruncido. Entonces, el segundo, ¿no? Dijimos tono de voz desagradable, rostro enojado. El rostro enojado se da con un ceño fruncido. Bueno. Entonces, para llevarse y que quede, comiencen a practicar hablar con el tono de voz del sí en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, pongo un ejemplo y seguimos. Cuando tenemos que hacer trámites, eh, bueno, tiene que... cuando tenemos que hacer trámites y vamos con una sonrisa, con un rostro relajado, con una corporalidad abierta. En general, a mí me ha pasado que siempre me responden de manera maravillosa. Bien, entonces dijimos, tono de voz, rostro enojado. Yo aquí tengo una cicatriz, entonces parece que estuviera frunciendo el ceño, sin embargo no. Lo mismo, ceño fruncido. Como me gusta porque Nazaret Castellanos, una neurocientífica, habla de pacificar el gesto. Me encanta el término pacificar. ¿Qué quiero que se lleven hoy? Comencemos a pacificar nuestros gestos. ¿Cómo voy a pacificar el gesto del rostro? Miren, comparen. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Perciben la La, diferencia? la primera era una vieja amargada. Ah, déjame de jorobar. Ya. Mira que sonrío, ¿eh? Y no se han ido para arriba los músculos. Mira que sonrío. Bueno, entonces, hablamos de la media sonrisa. Ustedes saben que cuando tensionamos las patitas de gallos, cuando tensionamos los músculos orbiculares, bueno, alrededor de los ojos, se enciende una estructura dentro del cerebro que está asociada con la fuerza placer. Y nosotros comenzamos a sentir una sensación agradable, entonces queda, así como entre paréntesis, ¿no? Queda, cuando tengamos un día difícil, busquemos vivirlo con una sonrisa, una media sonrisa, porque el cerebro lo va a vivir con más tranquilidad. Tenemos este camino corto, fuerza, dolor, aquietado. Bueno, y eso nos permite operar en el mundo desde las decisiones que tomamos con el cognitivo ejecutivo, con la neocorteza, con los lóbulos prefrontales. Media sonrisa. Con esta media sonrisa estamos pacificando los gestos. Muy bien. Fíjense la corporalidad. Me alejo adrede, ¿no? ¿Me escuchan igual? Bien. Fíjense la corporalidad.
Alcáncenme los análisis. Usted siéntese ahí. Versus, ¿me alcanzan los análisis? ¿Quiere tomar asiento acá? ¿Se percibe la diferencia? Bueno, entonces, ¿qué hacemos con las manos? Gestos que a veces no nos damos cuenta, los hacemos de manera inconsciente. Sin embargo, el otro los lee como fuerza-dolor. Y sé que tengo, pero sé que me falta química con esta persona. Bien, en la oratoria nos enseñan que cuando estamos hablando, hagamos cúpula con los dedos, cúpula. Exactamente, cúpula con los dedos y que mostremos las palmas de las manos. Para generar confianza y tranquilidad es muy útil, más que así, esto es yo no fui, esto es te invito. Entonces, Trump hace así. ¿eh? Trump hace así. Bueno, Trump está diciendo yo no fui. Yo no fui. No sé si está diciendo yo no fui. Entonces, cúpula con los dedos, palmas de las manos hacia arriba, estamos siendo confiables, estamos transmitiendo confianza y tranquilidad en lo que estamos diciendo. Eso es con respecto a movimiento de las manos. Muy bien, me acerco nuevamente. Por supuesto, corporalidad abierta. Ahora me voy a alejar de nuevo. No es lo mismo estar así, bueno, con el tono de voz del no, con el ceño fruncido. Mire, yo le voy a decir, si usted no hace el tratamiento, usted acá no va a ir avanzando para nada. A mí me gustaría expresarle que si usted hace el tratamiento, tiene grandes chances de ir avanzando. ¿Se siente diferente? ¿Se siente diferente? Bueno, hasta acá sí. ¿Les gusta? ¿Les suma? Buenísimo. Lo más importante es que sume. Muy bien. Vamos con la palabra hablada. ¿Sabían? ¿Sabían? Sí, Sí, lo de la corporalidad, yo a veces noto que los pacientes tenés uno así. sí, Entonces, cuando veo que está uno así, se lo hago ver, ¿qué le pasa? O sea, no sigo, porque ya está en defensivo. sí, Y es más o menos lo mismo, es como que sí, cuando le está explicando un tratamiento y están así, sí, es sí, como que no te lo están, no les está gustando. Eso es sí, lo que yo noto, o lo que yo siento. sí. Cortito, ¿no? El lenguaje corporal es importante leerlo dentro del contexto, no lo podemos leer fuera del contexto. Los libros dicen que estar así significa, digamos, y tiene que ver más con cómo lo lee el que nos está mirando. En general, el que observa a una persona cruzada de brazos, el que observa la observa como cerrada. Entonces, el cruce de brazos puede ser o bien porque se siente cómoda o cómodo, o bien porque está cerrado. O, por ejemplo, la persona está cómoda, está relajada, está escuchando. Miren cómo me acerco, está escuchando. Y cuando hablamos del tratamiento hace este gesto, lo más probable es que se haya cerrado. Estoy con los brazos cruzados. Hay técnicas para hacer que esa persona se abra. Lo dejamos para otro día. Bien. En esto de establecer empatía, o en lo que en PNL se llama rapport, o le llamaban rapport en su momento, ¿cómo hacemos para que el otro se abra cuando está cerrado? Hay técnicas. Bien, ¿sabían que el otro, o sea, la persona que nos escucha, interpreta solo el 7% a través de la palabra hablada, el 38% a través del tono de voz y el 55% a través de la corporalidad? ¿Sabían eso? Bien. Diego, ¿lo ¿Qué, sabías? qué sería corporalidad? ¿Cómo nosotros le mostramos, no sé, determinado ejercicio al paciente, por ejemplo? De nuevo, porque como yo hablé, no te escuché. Ah, bien. ¿Qué sería corporalidad? No sé, nosotros mostrarle, yo le digo, le doy una acción al paciente, ¿sí? La realizo yo a la acción. Sí, Ahí es,
ahí es donde absorbe el paciente prácticamente el 100%. Sí. Bien, bien, bien. Pensé que era alguna posición particular o la acción de mostrarle al paciente cómo realizar tal o cual cosa. Lo que vos me decís es correcto. Lo que yo quiero expresar, y díganme si yo estoy siendo clara, que el otro percibe, y voy a poner un ejemplo, el otro percibe mi mensaje a través de mi corporalidad. En este ejemplo, voy a utilizar una palabra tan simple como hola, la voy a decir con un tono de voz diferente y una corporalidad diferente y va a tener un diferente significado. Eso es lo que quiero expresar. El significado de mi mensaje está en el tono de voz y en la corporalidad. ¿Sí? Fíjese la diferencia. Voy a decir la palabra hola de tres maneras diferentes. Hola, hola, hola. Tres mensajes diferentes, ¿no es cierto? Para expresar 7% es la palabra hablada, 93% es corporalidad y tono de voz. Muy bien. Silencio adrede. Vamos con, entonces, con este lenguaje hablado, por más que sea el 7%, yo lo puedo utilizar de una manera en donde pongo a la mente, al cerebro de mi paciente como en acción. Una de ellas, una de las herramientas para hacer esto es el uso de gerundios. ¿Habían escuchado alguna vez que hablar con el gerundio, los verbos en ando, los verbos en endo? ¿Escucharon alguna vez eso? Yo les pregunto para saber, porque por ahí me dicen, sí, saber, ya lo sabemos. Bueno, también ya lo sabemos. Y escuchen qué diferente se siente nuevamente el hablar con él, inclusive para nosotros mismos. Por ejemplo, Eh, bueno, para motivarme a mí misma. Ay, tengo que leer, que tengo que leer ese material. A medida que vaya leyendo ese material voy a ir comprendiendo con claridad y me va a dar una gran alegría. Pero voy a poner otro ejemplo. Quería poner esto de comprendiendo. A medida que vaya leyendo, voy a ir comprendiendo, voy a ir sintiendo. Hago como si la acción estuviera ocurriendo en este momento. Mi cerebro interpreta como si la acción estuviera ocurriendo en este momento y me motiva a la acción. Entonces, el cerebro percibe, cuando utilizo este gerundio, el cerebro percibe la acción como presente y en desarrollo. Y a su vez también doy la sensación de un proceso compartido y de un acompañamiento continuo. Escuchen la diferencia. Nuevamente tomé un ejemplo y creé un ejemplo yo cualquiera, ¿no? Buscando dentro del consultorio, pero recuerden que yo no soy médico. Por ejemplo, cuando usted asimile que puede elegir un buen tratamiento para su condición, va a sentir tranquilidad. Versus, a medida que usted vaya asimilando la idea que puede estar eligiendo un buen tratamiento para su condición, va a ir sintiendo tranquilidad. Por supuesto que le estoy metiendo el tono de voz, estoy metiendo la gestualidad. ¿Escucharon diferente? Cuando usted asimile que puede elegir un buen tratamiento, a medida que usted vaya asimilando que puede elegir un buen tratamiento, ¿vos querés decir algo, Diego? Le da seguridad, digo, le da otra ¿No es seguridad cierto? positivo, Sí, le da me, seguridad, me- da me está dando una sensación. seguridad. Sí, 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 sí. Bien, y para finalizar, otra herramienta que es poderosísima en cualquier ámbito de la comunicación, lo vamos a poner en el caso de el consultorio, es hablar con metáforas. ¿Lo conocías, Emilio? A mis alumnos les digo que este es medio bíblico.
entonces uso metáforas bíblicas en el consultorio. Y sirven mucho. La gente Sí, te las sí. entiende fácilmente. Y por eso calculo que Cristo era un gran orador, porque Sí, usaba metáforas fáciles. sí. Así que yo les Hola. digo, por Hola. ejemplo, ¡hola! Yo les digo, por ejemplo, que el proceso va a ser largo y van a tener que atravesar el desierto como hizo Moisés con los israelitas. Claro. Y lo que pasaba es que no sabían cuánto faltaba para llegar. Y en ese momento la gente se le enojaba. Y bueno, esto igual. El proceso de la medicina regenerativa tiene eso que es similar. Y ahí te lo agarran, Sí, ¿viste? sí, claro que Y lo más, agarro. ahí lo entienden, lo entienden. Después, eh, no quiere decir que sirva siempre, porque el paciente se va a su casa, habla con otra persona, hay factores confusionales externos, por ahí sale contento y qué sé yo, un gesto de la secretaria malo puede pasar, Sí, o es no verdad. sé, o algo le pasó, Sí, alguien le habló mal, hay un montón de detalles sí, que son difíciles de controlar, pero las metáforas son útiles. Qué sé sí, yo, les hablo de que la proloterapia es como poner más obreros a trabajar, y si son sí, muchos obreros hay ruido y hay música y hay cumbia y eso es dolor por unos días, como cuando pones plasma rico en plaquetas. Eso por ahí me ha servido, yo no lo estudié esto, pero veo que sirve. Y me ha servido, no sé si está bien, de acuerdo a la profesión del paciente, saco la metáfora. Mm. Si el tipo es albañil, trato de usar algo que va a entender. Si el tipo es, qué sé yo, ingeniero, busco algo que tenga que ver con la fábrica o con lo que él hace, exactamente. para que entienda y para, qué sé yo, no sé. Y Pero muchas veo veces, que va. A mí uno, para, pienso que me sirve. para no hablar en términos médicos, a veces, y bajar a la realidad, a veces busco un ejemplo fácil y la gente, me parece que siempre lo he usado, es favorable. Sí. Sí, sí, Sí. es fácil. Bueno, brillante, Diego, también. Brillante, Emilio. Un poco han dicho todo lo que iba a decir yo de la metáfora. Buscar una, si conocen los intereses del paciente, buscar una metáfora que el paciente, digamos, que tenga que ver con los intereses del paciente. Sino una más general que pueda ser entendida. Bueno, lo que hace la metáfora es como puentear este sistema cognitivo ejecutivo de la corteza prefrontal, que es el que pone trabas, el que yo digo baja persiana, el que viene con las excusas, con las comparaciones, la crítica, el escepticismo, y sembrar la semilla en el inconsciente, que es el que acepta sin juzgar. Bien. Y también coincido con lo que dice Emilio, que, porque me quedé, digamos, mientras preparaba la clase, pensaba, está todo bárbaro, me imaginé yo como paciente, ¿no? Está todo bárbaro hasta que salimos del consultorio médico y empezamos a hablar y la vecina nos cuenta que el de enfrente, que el otro, que le pasó esto, que le pasó aquello, y nos meten unos miedos terribles, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que más les gustó o lo que les gustó hasta acá? No, me parece que el mensaje positivo y la confianza, ganar la confianza del paciente, me parece, y yo siempre trato de ser claro y siempre muy sincero, honesto con la gente, pero está bueno que quede claro y estas herramientas ayudan para tomar más confianza, parece que viene muy bien. Bien, gracias, Diego. Yo creo que una de las claves es ponérselo como, a lo mejor antes de empezar el consultorio, enfocarse. Porque podés tener un mal día o estar cansado o estar enojado por algún motivo externo y eso se nota. A mí se me nota mucho. Sí, ¿Viste? Entonces es como que hay que ser más profesional al respecto. O sea, ahí adentro tenés que volverte, no sé, tratar de no transmitir un malestar sí, o un fastidio que uno puede tener que no tiene nada que ver con el pobre tipo que tenemos enfrente. sí, Y que además viene Dentro, bastante cascoteado. dentro de lo profesional está lo humano, Claro, porque también. todos tenemos un mal día. Sí, sí, eh, sí, sí.
Estoy en este momento leyendo un libro sobre neurociencias y me quedó este concepto, por eso se los comparto, me quedó este concepto que si bien lo tenía me lo había olvidado, que empezamos cada actividad con el estado emocional que traemos de la actividad anterior. Y entonces tener la habilidad de dar por ahí una vuelta de rosca, bueno, con respiraciones, con llevar la mente a otro lugar, poder volver con la sonrisa, eh, la postura, poder volver a recuperarnos emocionalmente. Sí. Yo lo que Sí. entiendo es que necesitamos entrenamiento en esto. Sí, O sea, por lo que veo, o sea, en la Facultad de Medicina nadie nos enseña esto. Y es lo que pasa es que extremadamente antes no estaban importante. estos conceptos, es algo muy nuevo, Emilio. Eso es como para darle una palmadita en el hombro a la Facultad de Medicina. No estaban estos Pero conceptos. es como que, en serio, nada. Y uno aprende de ver a otro Sí, y puede aprender las cosas buenas y también las cosas malas. sí, Y yo pienso que la clave, una vez que uno domina la parte técnica de, por ejemplo, evaluación mecánica del paciente, lo que tiene, la medicación, como si la parte dura. Por la parte sí, dura, si uno no maneja bien la parte de comunicación en el consultorio y afuera con la secretaria, y que la secretaria tampoco la maneje, porque acá es todo. Ahí es donde se puede arruinar sí, el asunto o potenciar. por O sea, supuesto. Sí. potenciar. Que la idea es esa. Nosotros, y que acá estamos todos, nos dedicamos a esto, nosotros hacemos tratamientos que nos ha llevado mucho tiempo aprender eh, y mucha inversión, incluso de equipamiento. Y a veces, por ahí no sabemos cómo transmitir todo eso a la gente. O Sí, sea, porque el paciente no lo sabe, viene y entra y bueno, y sí, no tiene, y utiliza indicadores. Indicadores. Y por lo que veo acá los indicadores son la fuerza de placer, el tono, el gesto, utilizar los gerundios, que son los indicadores emocionales, por así decirlo. sí, Y eso lo tenemos que usar o aprender a usar a nuestro favor. sí. Incluso van a andar mejor aunque no le hagamos ningún tipo de procedimiento. Tal vez con esto solo mucha gente mejora. Sí, O está mejor de lo que sí. no. Eh, los beneficios que tiene aprender sobre comunicación son enormes. ¿Qué voy a decir yo que me dedico a eso? Nosotros decimos en programación neurolingüística, decía un profesor, me acuerdo, que la comunicación es un milagro, porque nosotros expresamos la palabra, cortito la explicación, la palabra aparece mucho después que el hombre aparece en la Tierra, por decir, el hombre del Paleolítico, mucho tiempo después. Y nosotros sentimos mucho más, o sea, la palabra se queda corta para expresar la experiencia. Claro. La palabra se queda corta para expresar la experiencia y ahí vienen los malos entendidos, porque yo puedo tener una determinada experiencia que tiene que ver con mi vida, con mi familia, con mi modelo del mundo y se la quiero expresar a alguien con palabras que por ahí, para el otro, esas palabras significan algo diferente y entonces no nos entiende o nos malinterpreta. Sí. O sí A mí nos me pasa entiende porque comparte el mismo concepto de una palabra, tiene el mismo concepto que nosotros. A mí me pasa, por ejemplo, que cuando estoy o cansado o pensativo, Sí, parece que estoy enojado. O claro, sea, me pongo así y por ahí me quedé pensando en algo, pero no estoy enojado. Estoy pensativo, pero el gesto, la corporalidad por ahí, me pongo tenso y el otro te lo puede interpretar como que estás enojado. ¿Viste? Entonces, por lo que veo, hay que trabajar ese sí, tipo de corporalidad. Algunos sí, más que otros. sí. Es así. Lo que tiene de bueno es que yo le digo a mis alumnos, si ustedes quieren jugar al tenis, agarren raqueta, pelota, vayan a la cancha y peloteen. Y bueno, y terminas aprendiendo a jugar al tenis. Cuando ponemos en práctica estos conceptos y los practicamos, los practicamos, se nos hace carne.
se hace la red neuronal y ya no podemos hablar de otra manera o no podemos comunicarnos de otra forma, porque ya tenemos incorporado esta forma de comunicación. Que no implica que nos vayamos a llevar bien con todo el mundo. Va a haber personas con las que no hay forma posible. Exacto. Y así. Bueno, Isabel, yo te quiero agradecer. La verdad que en poquito tiempo, la verdad yo no tenía estos conceptos. A mí me ayuda mucho lo que dijiste, muy explícita, muy clara a la hora de explicar. Así que, Gracias. bueno, la verdad, yo te agradezco un montón. Para mí me resumó lo que dijiste. O sea, sirvió un Janina, montón. me alegro muchísimo y bueno, me alegro muchísimo. Sí. Aparte nosotros, sobre todo, no sé, acá la mayoría hacemos dolor, o sea, los pacientes que llegan a nosotros ya llegan con una cuestión o sea, algo anexo que es el dolor, que forma parte de su vida, entonces traen una carga emocional que no es lo mismo que ir a un consultorio de clínica médica, un paciente, un control. Los nuestros vienen distintos. Sí. Entonces, la verdad que sí, que todo esto yo creo que a nosotros, a todos, suma mucho. Sí. A los pacientes que vemos nosotros, sí. Pensaba mientras preparaba la charla el grado de contención que tienen que tener. Les cuento un Claro, poquito, yo trabajé 20 años en farmacia, aquí en atención al público, que me encantaba, y claro que sí, en general, me acuerdo que siempre les decía, buen día, ¿cómo le va? ¿Y cómo crees que esté, nena, si estoy acá? Y claro, entonces claro, y entonces empecé a cambiar, buen día, ¿en qué la puedo ayudar hoy? claro, Digo, yo tengo que cambiar esto, porque siempre me dicen que vienen mal. Bueno, claro, que van a venir. claro. Y claro, Yo uno... trato de hacer, claro, la misma pregunta, porque yo, imagínate que si le pregunto cómo está cada vez que entra y me dice, bueno, un poco, nosotros esperamos que nos diga un poco mejor, o mejor no me duele Claro, tanto. A veces se me claro. escapa y le pregunto, pero trato de evitar la pregunta esa porque, Exactamente. y Sí, 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 es cierto. Y bueno, y la necesidad probablemente, tal vez no sea de todos los pacientes, pero la necesidad de hablar y de ser escuchado, sí, ¿no? sí, Sí, es así. y de ser Son consultas entendido, largas, y de ser sí, comprendido. Eh, sí. bueno, sí, Bueno, chicos. pero yo te quería agradecer, me encantó. Muchísimas gracias, Janine, el agradecimiento es mutuo. Bueno. Mm. Homer, ¿alguna opinión? ¿Está por ahí Homer? No lo veo Lo no vemos, sé. Homer. Veo Está. poquito yo. ¿Y Marcelo está por Hola, ahí? sí, estoy acá, chicos. Ah, viste que estaba. Sí, sí, sí. La verdad que muy bueno, muy buena. Me alegro, Mar. Eh, Gracias. la verdad que abrir, digamos, la cabeza en el hecho de cuando uno llega, cómo tiene que, digamos, antes de abrir la puerta, prepararse, ¿viste? Porque como dice Emilio, o los chicos, Sí, a veces uno viene de, sí, de otro lugar que tal vez viene estresado o viene sí. con, digamos, arrastrando ciertas tensiones y la idea es no desmostrarlo en ese momento, ¿viste? Sí. Pero muy bueno, muy bueno. Y también, si ustedes me dejan, yo sigo, ¿no? Y también cómo protegernos nosotros de las energías del paciente, para no quedar nosotros agobiados. ¿No? Claro que sí. Ah, Eh, sí, eso también. cómo atender también a un paciente que no nos cae bien, que seguramente sucede, Sí, Sí. ¿no es cierto? sí, es otro tema. Sí. Sí, Esas son dos charlas que me parece importantes. Eh, el, el atender a alguien que no nos cae bien, sí. eso me parece, y bueno, y lo ¿Quiere- anterior también. ¿Quieren tips? ¿Ya?
Sí, la verdad que estaría bueno porque la mayoría de los que vienen ya vienen como siendo solo la última opción o vienen ya Claro, como harto de sufrimiento y más las primeras veces, viste, que te llega encima como una hora, si no más, a veces qué sé yo, sí. pero vienen con una mala energía, viste. Les voy a dar la frutilla de la corona de la inteligencia emocional y se las voy a dar igual. Por supuesto que se practica, toma un poquito de distancia. Voy a hablar de emoción, porque claro, el otro viene y me genera una emoción desagradable. Esa emoción, porque venimos de fábrica con este camino corto, tiene la posibilidad de salir, voy a hablar metafóricamente, de salir a 250 kilómetros por hora como si fuera una Ferrari. Entonces decimos que tenemos una Ferrari en el cerebro con frenos de Ford T. Entonces yo tengo que hacer ¿cuál es la maestría emocional? Lograr que mi emoción no salga en quinta a 250, sino que salga a 80 kilómetros por hora, que es lo que puede frenar el Forte. Van a ver por qué hago esto. Entonces, ¿de qué se trata? Escucho al paciente, sin embargo, estoy afuera, como que me salgo. Todo esto se practica y precisamente es como que le estoy dando la frutilla del postre de los cursos. Me salgo, lo hago con la mente, Estoy ida porque ya no quiero ir un más. poquito de distancia. Te perdí, ¿sabe qué? Cuestionarle. Tomo un poquito de distancia con la mente, todo esto es lo que se practica. Cuando tomo distancia ya la emoción baja. Entonces, escucho pero estoy afuera, escucho y estoy afuera, escucho y estoy afuera. ¿Qué estoy haciendo? Que es la frutilla de la corona. Un desvío de atención consciente. Yo necesito sacar a mi cerebro de... Ay, ¿será posible otra vez este cliente, este paciente por un momento que se me la onda, que se me levanta, Claro, yo necesito salir de ahí y decir, "Shh, el aire que entra, el aire que sale, el aire que entra, el aire que sale, a ver qué dice, me dice esto, el aire que entra, el aire que sale, el aire que entra". Entonces voy regulando la emoción. Sí, chicos, así es. Se practica. No te sale de una. Se practica, se practica, se practica y se practica hasta que se consigue. Y esto, el aire que entra, el aire que sale, tomo distancia, cuidamos la energía. Y no Bien. terminás como Homero Simpson que lo agarra del cogote a Bart, No, grabado del cogote no. Entonces, no. ¿no? Shh. Yo me digo a mí misma, hago este gesto, sin embargo, cuando lo puedo hacer en cualquier lado, pero no hago el gesto, lo pienso. Me hago shh, el aire que entra, el aire que sale, el aire que entra, el aire que sale. Shh. Soy yo, el otro es otro, soy yo, el otro es otro. Y así voy sacando al cerebro. El cerebro está ocupado en hacer todo esto que les estoy contando y la emoción ya bajó, el cortisol empieza a bajar. Distinto a, ¿será posible esta persona que siempre me saca de quicio porque yo no lo aguanto? Ahí estoy aumentando el cortisol. Bueno, chiquis, yo como les dije, si me dejan... Gracias, Isabel. Bueno, muchas gracias. Descansá. Muchas Chicos, gracias. un beso gigante, me encantó. Muchísimas gracias por haberme invitado y Emilio, pasame el mail que te paso la grabación por allí. Muchas gracias, Isabel. Que tengan una Bueno, semana. muy bueno, Isabel. Adiós. Hasta la próxima. No.